Hola, buenas tardes a todos. Espero que todos se encuentren bien. Me enteré de que algunos de ustedes han tenido problemas de superposición de horario con otra cátedra. Hemos tratado de hacer la gestión para poder adelantar el horario de esta clase, pero nos resultó imposible. Hay problemas de organización de aula virtual, parece, en Buenos Aires. Yo no habría tenido ningún inconveniente en adelantarla, ponerla a las 5, a las 4 de la tarde, lo mismo. Para mí no da lo mismo, ¿cierto? Pero les repito, hemos tenido problemas de ese tipo, o sea, no nos han solucionado el tema por esa cuestión de que hay un conflicto entre la cantidad de aulas y la cantidad de temarios que tenemos. De todos modos, la solución puede ser parcial. Aquellos alumnos que tengan superposición horaria o cuando necesiten retirarse lo pueden hacer de esta conexión por Zoom. Total, después podrán terminar la clase escuchándola y viéndola en la grabación, lógicamente. O sea que vamos a solucionar el problema de esa manera, por lo menos por ahora. Entonces, vamos a comenzar entonces la clase de hoy, que está dedicada a la primera parte de patología endocrina. Vamos a desarrollar entonces patología de glándula tiroides y de paratiroides para comenzar. Adelante entonces. Fíjense ustedes, la patología de la glándula tiroides tiene que ver mucho con por supuesto, con su función. Ustedes la conocen por fisiología, conocen muy bien cómo influencia sobre el tiroides el hipotálamo y la hipófisis. El hipotálamo produciendo la hormona liberadora, la TRF, la hipófisis produciendo la hormona tirotrófica, y de esta manera el cuerpo del tiroides responde liberando la triiodotironina y la tiroxina. Fíjense, acá está explicado la fisiología del eje hipotálamo hipofisiario y sobre todo la interrelación que hay entre las estructuras y la liberación de estas hormonas. Acá, por ejemplo, hay un efecto feedback, que cuando hay un tenor alto de T3 y T4 en sangre, ella misma genera entonces la inhibición a nivel de hipotálamo y a nivel de hipófisis, y de esta manera se autorregula la secreción de la hormona tiroidea. Esto lo conocen ustedes muy bien por fisiología. Entonces, recuerden la importancia que tiene el eje hipotálamo hipofisiario y la secreción de sus humores u hormonas en este fenómeno que es normal, ¿no? Para comenzar entonces el tema, vamos a hablar de las alteraciones congénitas que puede presentar la glándula. Puede haber una agenesia de la glándula, o sea, la ausencia de parénquima tiroideo por falta del germen que le da origen, el germen embrionario. Entonces no hay desarrollo de la glándula tiroides, entonces se produce lo que se llama agenesia, un cuadro raro, ¿no? Después está la tiroides aberrantes. Hay estructura tiroidea en la vecino a la glándula. Aparece, por ejemplo, en algún ganglio linfático vecino a la glándula. Ahí puede haber tiroides aberrante formando islotes en la carótida o en la vecindad de la yugular. Genera entonces este cuadro de tiroides aberrante, que también se puede ver y suele ser un problema para hacer diagnóstico diferencial con algún tumor, ya sea tumor benigno o tumor maligno de la glándula tiroides, porque reproduce el mismo parénquima folículo coloidal de la glándula a nivel de ganglios vecinos o a nivel de islotes presentes
entre la yugular o vecinos a la carótida, ¿no? Recuerden eso. Después está la ectopía tiroidea. Esta es una tiroides que se desarrolla en la parte baja, o sea, es intratorácica, por ejemplo, o puede estar desarrollándose en la base de la lengua también. Eso se llama ectopía tiroidea. Y por último tenemos lo más importante, lo más frecuente, lo que ustedes seguramente van a ver, que es el quiste tirogloso. Es por un defecto de la evolución y cierre del conducto tirogloso. Ustedes saben que esta glándula es de origen ectodérmico y en la base de la lengua comienza este vestigio de ducto que normalmente tendría que estar cerrado, pero cuando este conducto es permeable se puede generar entonces en cualquier tramo del mismo, ya sea proximal o distal, se puede generar entonces un quiste tirogloso que siempre está ubicado en la línea media, lógicamente, ¿no? Y aquí lo tienen, fíjense, este chico que tiene un nódulo en el centro, en la parte anterior de la zona cervical, siempre en la línea media. Este quiste puede ser doloroso, puede provocar cuadros febriles, puede generar también movimientos cuando se mueve la lengua, puede estar afectado el sistema linfático, puede producir, si es grande, puede producir disfagia o dolor en el momento de la deglución, puede haber aumento de la secreción salival, etc. Pero es un quiste benigno. Este quiste tirogloso, no lo olviden, tiene que ver entonces con el desarrollo, el anómalo desarrollo de una formación cavitada quística en cualquier tramo del conducto tirogloso original. Cuando hacemos el corte histológico de la pared del quiste, vemos acá la luz del quiste, la pared del mismo, y en la vecindad vemos algunos elementos de folículos tiroideos que están presentes muchas veces acompañando a este quiste del conducto tirogloso. Otro cuadro que tenemos que tener presente acá es el cuadro inflamatorio de la glándula, ¿no es cierto? Por ejemplo, la tiroiditis aguda es una, no es frecuente la tiroiditis aguda, pero se puede presentar, por ejemplo, en un lóbulo o difusamente en toda la glándula, estar presente este cuadro inflamatorio agudo, que está generalmente provocado por streptococos, estafilococos, pneumocitis o citomegalovirus a veces, ¿no? Es la tiroiditis aguda que llega a la glándula por vía hematógena, ¿no? El germen llega a la glándula por vía hematógena. Después está esta tan particular que es la tiroiditis subaguda de Decker-Wein. Esta tiroiditis, como lo dice, es de evolución autolimitada, es no supurada. Esta tiroiditis subaguda de Decker-Wein se describe como una lesión granulomatosa con fibrosis, con distorsión de los folículos tiroideos y con cuadros acompañando generalmente cuadros de hipotiroidismo a veces leve, pero es una tiroiditis que está vinculada a virus, por ejemplo. El virus de la parotiditis, el grupo hecho, etcétera, ¿no? Son generalmente de origen virósico, están autolimitadas y por lo menos evolucionan a lo largo de un mes o de 3 meses y después desaparece. Esta tiroiditis subaguda granulomatosa de Decker-Wein se llama así granulomatosa porque tiene este tejido y en él proliferan células gigantes multinucleadas de aspecto de cuerpo extraño, por ejemplo, ¿no? Después está la tiroiditis autoinmune de Hashimoto, esta es la más importante de todos. Esta es una tiroiditis crónica, que como la palabra lo dice, es autoinmune, predomina en las mujeres, y en ellas se ve, por ejemplo, gran cantidad de autoanticuerpos que actúan sobre las mitocondrias fundamentalmente, generando entonces antígenos anti-IgG, estimulan entonces los receptores del TSH, activando la formación de hormonas tiroideas, genera entonces una tiroiditis
generalmente hipofuncionante, ¿no? La tiroiditis autoinmune de Hashimoto. Es una enfermedad importante desde el punto de vista histórico. Es considerada importante porque es una de las primeras lesiones que se estudiaron y se describieron como de comportamiento autoinmune, ¿no? Es una de las primeras lesiones que se han descrito como enfermedades autoinmunes. Por eso tiene una importancia histórica interesante. Esta tiroiditis autoinmune de Hashimoto también tiene una incidencia, una probable incidencia aumentada de lesiones carcinomatosas, como puede ser un tumor papilar de la tiroides, un tumor anaplásico de la tiroides, o eventualmente un linfoma de la tiroides, ¿no? Después está esta otra, que es una tiroiditis leñosa. Se llama así porque llamativamente es una lesión indurada que se llama estruma de Riedel y compromete toda la parte anterior del cuello. Asusta porque genera entonces una lesión pétrea que también es autolimitada, que también puede evolucionar a lo largo de 4 a 6 meses y después desaparecer, ¿no? Y el último está esta tiroiditis que se llama linfocítica, que como la palabra lo indica, el intersticio de la glándula tiroides está invadido por un infiltrado linfocítico, más o menos homogéneo, que compromete toda la extensión de la glándula y le da un aspecto blanquecino, aspecto linfoide característico y un aumento de la consistencia notorio a esta glándula comprometida por esta forma tan particular de tiroiditis. Acá tenemos entonces un cuadro que describe la tiroiditis subaguda de Decker-Wein, de la que habíamos hecho mención. Fíjense, es un proceso inflamatorio autolimitado. Predominan mujeres en una proporción de 5 a 1, y entre los 30 y 35 años es la mayor incidencia. Y acá está entonces mencionado la vinculación virósica que puede tener el virus de la parotiditis, Coxsackie, enterovirus y el virus de la influenza, por ejemplo, puede estar comprometiendo o estar presente en este cuadro de tiroiditis subaguda tan característica. Cuando vemos el cuadro microscópico nos encontramos entonces con estos verdaderos granulomas que pueblan entonces el intersticio de la glándula. Aparecen células gigantes multinucleadas, como dijimos, aparecen estas células multinucleadas de cuerpo extraño, distorsionan mucho a los folículos, hay fibrosis y hay cuadro inflamatorio de infiltrado linfoplasmocitario lógico y típico en esta lesión, que como dijimos es autolimitada, genera entonces una fibrosis y una desorganización de los folículos. No la olviden entonces, esta tiroiditis se llama tiroiditis granulomatosa de Decker-Wein y es subaguda porque aparece y desaparece al mes o a los 3 meses más o menos de evolución. Y vamos con la más importante, que es la tiroiditis de Hashimoto, tiroiditis crónica autoinmune de Hashimoto. Produce clínicamente, ustedes van a ver que tiene produce alergias, produce cambios del humor en la paciente, hay un dolor muscular, hay dolor en las articulaciones, hay caída del cabello, hay menstruación abundante, puede haber colitis, gastritis, problemas del sueño, fatiga crónica, depresión, pérdida de la masa muscular, entre otras sintomatologías características de esta enfermedad crónica autoinmune de Hashimoto. Generalmente se presenta con formaciones difusas que comprometen gran extensión de la glándula, generalmente bilateral, a veces predomina en uno de los lóbulos, pero generalmente compromete a toda la glándula con un aumento marcado de la misma y el peso de la misma también, ¿no? Tiroiditis de Hashimoto. Acá tienen un corte histológico de la misma, fíjense, aparece la glándula muy distorsionada, los folículos y el coloide
está disminuido en su tamaño y en su proporción, y aparece un infiltrado linfocítico severo, que incluso forma acúmulos linfoides con centros germinales incluidos, ¿no? Típicamente hay centros germinales incluidos. El paciente o la paciente generalmente cursa con un cuadro de hipotiroidismo, ¿no? Hipotiroidismo. La otra, la que habíamos mencionado también, es la tiroiditis leñosa, que es la tiroiditis de Riedel. Otra tiroiditis característica y preocupante porque genera un cuadro de induración en la parte anterior del cuello, en la vecindad de toda la glándula tiroides, porque hay adherencias, hay fibrosis, hay esclerosis, los folículos permanecen, pero hay algunos distorsionados, y hay una marcada infiltrado inflamatorio con marcada fibrosis y hialinización de la glándula tiroides, que son típicas de este cuadro de tiroiditis leñosa. El paciente a veces tiene trastornos para la devolución, tiene trastornos para falta de aire por la dificultad respiratoria que le produce la presencia de este cuadro que es compresivo y que es indurado en la parte anterior, lógicamente muy molesto en la parte anterior del cuello, ¿no? Tiroiditis leñosa de Riedel. La última que habíamos mencionado en la lista es la linfocítica. Fíjense en cómo los folículos y el componente folículo coloidal de la glándula está presente, pero medio distorsionado, y en el intersticio es un abundante compromiso linfocítico que le da el nombre a esta forma de tiroiditis, que cuando la vemos macroscópicamente es una tiroides blanquecina, aumentada de consistencia, con un franco aspecto linfoide, ¿no? Tiroiditis linfocítica. Y pasamos a este gran tema, que es el tema de la patología tiroidea más importante, que es el bocio. Nosotros vamos a considerar bocio a todo cuadro de aumento de tamaño de la glándula, ¿no? Un incremento en el tamaño de la glándula, sea normofuncionante, hiperfuncionante o hipofuncionante, le vamos a llamar bocio, bocio de la glándula tiroidea. Puede ser varios tipos de bocio, ¿no es cierto? El bocio endémico o tóxico, el bocio no tóxico, el bocio no tóxico multinodular, el bocio no tóxico difuso, el bocio inducido por antitiroideos, el bocio inducido por yodo, ¿no es cierto? El primero, el bocio endémico o tóxico, es el hipotiroidismo bociógeno más frecuente, por déficit, se genera por déficit de yodo, en zonas endémicas donde hay carencia de yodo en el agua, por ejemplo, en las zonas, por ejemplo, donde hay regiones donde el consumo de agua es inferior a los 200 miligramos diarios, por ejemplo. Las zonas endémicas de nuestro país están en Mendoza, son precordilleranas, generalmente Mendoza, San Juan, acá La Rioja, Catamarca, Jujuy, Salta, etc. Son zonas que son endémicas, donde hay agua que el consumo humano está por debajo de los 200 miligramos diarios. Se soluciona o se suple este déficit de yodo con la yodación de las sales en la dieta diaria de las personas. Hay una ley que obliga entonces a los fabricantes y distribuidores de sal de mesa a agregar entonces yodo a la misma para suplir este déficit, sobre todo en las zonas endémicas, ¿no es cierto? Un paciente con bocio endémico tóxico tiene mayor frecuencia de carcinoma folicular y carcinoma anaplásico. Este bocio endémico tóxico tiene folículos generalmente grandes, con gran cantidad de coloide, con un epitelio folicular bajo, casi aplanado, y son cuadros que cursan entonces con un
con un hipotiroidismo generalmente marcado, ¿no? Está el otro, que es el bocio no tóxico, que es parecido al anterior, pero no hay ni hiperfunción ni hipofunción en la glándula. Se denomina a veces bocio simple, o bocio coloide, o bocio multinodular, ¿no es cierto? Y el otro es el bocio no tóxico multinodular. Este es un bocio que cursa generalmente con eutiroidismo, por eso se llama así no tóxico, y produce entonces folículos más pequeños con un revestimiento de células foliculares cilíndricos, con disminución de la cantidad de coloides dentro de la luz de los folículos y con abundante y marcada presencia de vacuolas de reabsorción en las paredes de las mismas, ¿cierto? Y además hay una fibrosis más o menos marcada en el intersticio de esta glándula. Después tenemos el bocio no tóxico o bocio difuso. Hay también vacuolas de reabsorción marcadas y presencia de fibrosis en el intersticio. Generalmente también este es eutiroideo, ¿no? Después está el bocio inducido por medicaciones antitiroideas. Generalmente puede ser un paciente que utiliza fenilbutazona, litio, citostático, por ejemplo, o ácido aminosalicílico, o a veces con tratamientos hipoglucemiantes también se lo puede ver, ¿no? Porque son inducidos por sustancias antitiroideas. Después el inducido por yodo. Hay pacientes que consumen yodo en jarabes expectorantes, por ejemplo, yoduro de potasio, o en alimentos como algas, por ejemplo, también genera entonces la posibilidad de que aparezca este bocio, así llamado inducido por yodo, ¿no? Acá lo tienen, un ejemplo fotográfico de bocio endémico. La paciente muestra un incremento notorio de la glándula tiroides en la parte anterior del cuello. Este bocio endémico afecta, cuando es endémico tenemos que decir que está afectando a más del 5% de la población. También puede ser esporádico, o sea, en regiones que no son endémicas y son de causa desconocida, ¿no? Recuerden que es un aumento tamaño difuso de la glándula en ausencia de nódulos e hipertiroidismo. Acá tenemos el cuadro de bocio endémico tóxico, fíjense, grandes vacuolas de contenido coloide, y en cambio los epitelios de revestimiento de los folículos son casi planos y tienen poca altura, y nos están mostrando entonces cuál es la causa entonces del hipotiroidismo que produce este cuadro. Recuerden, se ve en zonas endémicas, en general precordilleranas, y predomina también en mujeres generalmente. Y este es el no tóxico difuso. Observen ustedes que las estructuras foliculares son en general pequeñas, con un escaso contenido de coloide y con abundante cantidad, y la estoy marcando, abundante cantidad de vacuolas de reabsorción, ¿no es cierto? Este es un bocio que cursa generalmente con un eutiroidismo, pero lo que más llama la atención es la reabsorción del coloide por las vacuolas, por la gran cantidad de vacuolas. Y acompañado por una fibrosis más o menos marcada del intersticio de la glándula afectada, ¿no? Cuando pasamos al otro cuadro, que es la tirotoxicosis o hipertiroidismo, son cuadros que están provocados por un incremento en sangre circulante de hormona tiroidea, que genera entonces este cuadro de tirotoxicosis e hipertiroidismo. Las principales enfermedades implicadas en este cuadro de hipertiroidismo son la enfermedad de Gray-Basedov, el bocio tóxico multinodular y el adenoma hiperfuncionante de la glándula, ¿no? Cuando hablamos de
hipertiroidismo o tirotoxicosis de Graves ácido, bocio tóxico multinodular y adenoma funcional, estamos en presencia entonces de un cuadro de hipertiroidismo o tirotoxicosis, repito, ¿no? Cuando estamos describiendo la enfermedad de Graves ácido, es uno de los más frecuentes cuadros bociógenos, afecta generalmente a mujeres en una proporción de 6:1, predominan en ella, entonces se llama tirotoxicosis primaria a la enfermedad de Graves ácido, porque es una hiperfunción autoinmune, donde hay anticuerpos anti-IgG que estimulan a los receptores de tirotrofina, activando entonces la formación de hormonas tiroideas. Este es el cuadro típico de la enfermedad de Graves ácido. El paciente tiene una disminución, un aumento marcado del metabolismo basal. Es un paciente delgado, con piel, una piel caliente, hay sudor, hay hipertensión, hay taquicardia. En este paciente tenemos temblor fino en las extremidades. Tenemos también la tirotoxicosis de Graves ácido produce entonces una exoftalmía bilateral. El paciente es irritable, tiene insomnio, tiene trastornos, estas mujeres tienen trastornos en la menstruación, etcétera, ¿no? Acuérdense que se llama primaria. En cambio, una tirotoxicosis secundaria es un paciente que ya ha tenido entonces o bocio tóxico multinodular o ha tenido un adenoma funcional y desencadena el cuadro de hipertiroidismo. Acá tienen entonces la enfermedad de Graves ácido. Fíjense en esta paciente de la fotografía, la isoftalmia bilateral, por los depósitos de glucoamino de sustancia retroocular, glucosamino en la parte posterior del globo ocular, que hace entonces que provoque la protrusión hacia adelante del globo ocular, generando esta exoftalmia bilateral típica de la enfermedad, ¿no? El cuadro contrario, en cambio, es el hipotiroidismo. En el hipotiroidismo hay una sintomatología diferente. El paciente tiene una tendencia a hacer un aumento de peso. En el hipotiroidismo nosotros tenemos la posibilidad de que se desarrolle en un recién nacido, en un infante, cuando se llama hipotiroidismo congénito o cretinismo, que se ve entonces en zonas endémicas, o también puede ser esporádico o familiar, aunque no esté en zonas endémicas, puede aparecer cretinismo en estos chicos de la misma forma, ¿no? Pero predominan entonces en nenas, más que en nenes. Aparece retardo físico, mental y sexual del desarrollo del niño. Esto es muy marcado porque este chico padece hipotiroidismo antes de que haya un desarrollo y una maduración del sistema nervioso del infante, ¿no? Por eso es un cuadro tan preocupante y tan grave, porque genera entonces una lesión de déficit mental muy severa y muy marcada en estas criaturas, ¿no? El otro, el hipotiroidismo del adulto, es el llamado mixedema. En cambio, en el mixedema, ustedes tenemos también un metabolismo basal bajo, hay bradicardia, hay pereza mental, hay piel fría, hay amenorrea, hay impotencia, hay disminución del líbido, hay macroglosia, el rostro aparece abotagado, con edemas perioculares, etcétera, ¿no? Puede ser primario, el 80% de las veces, es idiopático, con anticuerpos circulantes contra la tiroglobulina, o puede ser secundario, este mixedema puede ser secundario a alguna otra enfermedad, por ejemplo,
tiroiditis Hashimoto, o puede haber una cirugía extirpativa, que hayan extirpado la glándula tiroides y genera entonces mixedema postquirúrgico, o puede haber una atrofia tiroidea autoinmune, etcétera, ¿no? O puede haber un tratamiento de sustitución hormonal insuficiente que genere entonces mixedema, que por ese motivo le vamos a llamar mixedema secundario. También hay un hipotiroidismo subclínico, del cual vamos a hablar enseguida. Fíjense el cretinismo, aparece este chico débil mental, con alteraciones somáticas, con macroglosia. Este chico va a estar afectado para siempre después de su pérdida del desarrollo mental y psíquico, además del desarrollo físico del mismo. Ahí lo tienen, este chico débil mental, con la macroglosia característica y las alteraciones morfológicas de su cuerpo, ¿no? En cambio, en el adulto, donde ya sabemos predomina el sexo femenino, el mixedema, se va a llamar así, mixedema, por ese edema característico que tiene en la piel, que cuando nosotros hacemos la presión, la digitopresión sobre la piel, no genera fovea, que es una piel que tiene un estrato hipodérmico gomoso, que no genera entonces la característica de presión que generan los edemas comunes, ¿no es cierto? Se llama mixedema por ese motivo. Generalmente es una paciente que tiene anexos de la piel, como uñas quebradizas, el cabello seco, aumento del peso, hay a veces falta de memoria, hay la cara abotagada, como dijimos recién, hay un ritmo cardíaco lento, o sea, una bradicardia, hay cuadros de artritis, hay depresión, hay dolores musculares, hay fatiga, etc. ¿No es cierto? Es un paciente característicamente donde están involucrados toda esta sintomatología del hipotiroidismo del adulto, o sea, del mixedema. Cuando hablamos del hipotiroidismo subclínico, acá tenemos que, antes de hacer el tratamiento, generalmente son cuadros que presentan valores séricos con una mínima disminución de la TSH y con un valor normal de hormonas tiroideas. Y acá, por supuesto, vamos a tener que valorar bien el riesgo-beneficio de iniciar un tratamiento con levotirexina, ¿cierto? Sobre todo habrá que hacer un diagnóstico diferencial, porque estos cuadros a veces se confunden con cuadros de depresión, con cuadros de fibromialgia. Aparecen acá entonces en este cuadro los tumores del tiroides, en este caso tumor benigno de la glándula. Son frecuentes y son los llamados adenomas tiroideos. A la cabeza de la lista está el más frecuente de todos, que es el adenoma folicular. Es una lesión que está rodeada por una pseudocápsula. Esto es lo que más nos ayuda a hacer el diagnóstico, ¿no es cierto? La presencia de esta pseudocápsula perilesional que nos permite distinguir muy bien el tejido adenomatoso del tejido folículo coloidal vecino no comprometido, ¿no es cierto? En este adenoma folicular, como la palabra lo indica, aparecen folículos abundantes, en general pequeños, que tienen escaso contenido de estroma interfolicular. Entonces recuerden, el adenoma folicular es el tumor benigno más frecuente de la glándula. El otro es el adenoma coloide, donde encontramos nosotros folículos en general grandes, siempre separados por esta pseudocápsula perilesional, que es una estructura fibrosa densa, que lo separa entonces del parénquima tiroideo vecino. Puede asentar en un lóbulo, puede asentar en el istmo, o puede ser multicéntrica y generar entonces adenoma característico
folículo coloidal de la glándula, ¿no? Después está esto que son menos frecuentes, que es el adenoma embrionario, donde hay trabéculas y bandas de fibrosis, con una falta de desarrollo en general, con fibrosis y alinización, o el adenoma fetal, donde hay folículos muy pequeños, como si fueran folículos inmaduros, con un revestimiento de células cuboidales bajas, y que tiene ya alinización en el estroma también con fibrosis, ¿no es cierto? Y el último es el adenoma celular Hertel, que es un adenoma o un cositoma, generalmente benigno, pero puede haber formas malignas del mismo, ¿no? Y acá lo tenemos el primero, fíjense, el adenoma folicular, la masa del mismo, separada por esta pseudocápsula fibrosa del tejido vecino. Entonces se llama adenoma folicular. El mismo cuadro en otro paciente, fíjense, la pseudocápsula que lo separa de este componente folículo coloidal más o menos distorsionado, donde hay gran cantidad de folículos, que nos permite nosotros hacer el diagnóstico adenomatoso de la lesión, donde por supuesto no vamos a encontrar ninguna atipia ni ninguna transformación epitelial en los folículos. O sea, nos está hablando de que es una lesión tumoral benigna, este adenoma. Estos adenomas pueden ser funcionantes o no, ¿cierto? Hay algunos que son funcionantes, otros que no segregan hormonas. El mismo cuadro del adenoma folicular, donde vemos gran cantidad de folículos que no tienen distorsiones importantes, sobre todo las células del revestimiento epitelial son típicas, donde hay folículos pequeños, algunos más grandes y otros minúsculos, que tienen en su luz una variable cantidad de coloides. Repito, estos tumores adenomatosos pueden ser funcionantes o no funcionantes. El adenoma coloide, fíjense, generalmente a la macroscopía aparece como una zona amarillenta. Si la vemos al trasluz, es un amarillento ocre, un color ocre amarillento, que nos está hablando de la gran cantidad de folículos cargados de coloides de la glándula. Fíjense que aparece entonces esta pseudocápsula de la que estábamos hablando recién y que es importante para hacer el diagnóstico diferencial con otra lesión, ya sea bociógena o ya sea carcinomatosa, ¿no? Cuando hablamos del adenoma de célula de Hertel, estamos hablando entonces de este cuadro, fíjense, donde hay escaso parénquima intersticial, hay abundante presencia de cordones celulares que muestran los oncocitos o células de Hertel con un núcleo más o menos, con núcleos más o menos ordenados, sin atipías nucleares. Por supuesto que estos adenomas de células Hertel también pueden aparecer el cuadro maligno, ¿no? En este caso estamos viendo un adenoma. Un adenoma, como la palabra lo dice, es un tumor benigno. Cuando pasamos al tema de cáncer de tiroides, ya estamos refiriéndonos al carcinoma papilar, que es el más frecuente de todos, el carcinoma folicular, el carcinoma anaplásico y el carcinoma medular. Fíjense, el carcinoma papilar aparece en esta macroscopía, aparentemente rodeada por una pseudocápsula que engaña, ¿no es cierto? Pero adentro hay una neoplasia papilar característica. Cualquier neoplasia papilar o cualquier cambio papilar en una glándula tiroide lo tenemos que considerar ya un tumor maligno de la glándula. Cuidado con esto, entonces. Cualquier diferenciación papilar que veamos en el estroma de esta glándula tiroidea en una lesión, debemos considerar entonces como un tumor maligno. No obstante, el carcinoma papilar de la glándula tiroides es el tumor de mejor pronóstico, es de muy buen pronóstico, se propaga por vía linfática y puede llegar a hacer metástasis en hueso o a veces en pulmón, ¿cierto?
pero debemos considerarlo como el tumor maligno de la glándula frecuente, pero de mejor pronóstico, tal vez de mejor pronóstico de todos los tumores malignos de la economía. Lo que llama la atención entonces siempre, por supuesto, va a ser la aparición de papilas en esta neoplasia maligna. Otra cosa que se ve en el revestimiento epitelial de las papilas es la presencia de núcleos en vidrio esmerilado, como los que ven acá, que son características de esta neoplasia maligna de buen pronóstico, ¿no? Otra cosa que vemos es la calcificación, como nódulos de calcificación que se generan por saponificación. En este caso es muy frecuente ver entonces dentro de las papilas que tienen un tallo, generalmente un tallo conectivo vascular delicado, aparecen en algunas papilas estos cuerpos samomatosos de calcificación que son férulas, más o menos grandes, algunas son fragmentadas, otras son muy pequeñas, por ejemplo. Pero aparecen entonces acompañando al cuadro histomorfológico de esta neoplasia maligna del tiroides, que es la más frecuente de todas, pero es la de mejor pronóstico. A esta neoplasia la podemos ver en pacientes irradiados, en pacientes a que han sido sometidos a exposición de radiaciones, como los pacientes de Chernobyl, los pacientes japoneses, que se conocen históricamente también y tan importante por la incidencia de este tipo de neoplasias del tiroides. Acá lo ven, a este tumor papilar, fíjense, un eje conectivo vascular delicado y arborescencias papilares de distintos tipos que hacen este cuadro histomorfológico inconfundible de este tumor maligno de la glándula tiroides. En cambio está el otro, que le sigue en frecuencia, es el carcinoma folicular, que como la palabra lo dice, reproduce folículos grandes y pequeños, y que el epitelio de revestimiento es un epitelio formado por células que tienen núcleos atípicos, pleomórficos y malignos, ¿no es cierto? Este carcinoma folicular tiene la característica de que se propaga por vía linfática, a pesar de ser un carcinoma, se propaga por vía hematógena muchas veces, y hace metástasis en pulmón y en hueso, ¿no es cierto? Hay variedades, ¿no es cierto? Hay un carcinoma folicular oncocítico, que es el de células de Hartle, y otro folicular de células claras. Hay algunas otras variedades, pero son mucho menos frecuentes. Acá lo tienen en una macroscopía, fíjense cómo confunde a veces el margen, que aparece rodeado con una aparente pseudocápsula, que no lo es, ¿no? Este carcinoma folicular visto macroscópicamente en una cirugía. Acá lo tienen, por ejemplo, fíjense, son gran cantidad de folículos que tienen células oscuras, acá por el aumento no se advierte la malignidad de estos núcleos, pero si hacemos una muestra de mayor detalle, nos encontramos entonces con estos núcleos cargados de una red cromatínica anómala, con muchos nucleolos, con mucho pleomorfismo, y aparecen entonces los folículos que están distorsionados, generalmente son pequeños, pero este revestimiento epitelial nos está hablando de que se trata de un cuadro carcinomatoso, indudablemente. Es el carcinoma folicular. Recuerden que este carcinoma folicular se propaga muchas veces por vía hematógena, dando entonces metástasis a nivel de pulmón, a nivel de huesos, por ejemplo. Es un tumor en general de buen pronóstico, pero más agresivo que el anterior, que es el papilar, que dijimos que es el menos agresivo de todos. Después está que es muy agresivo, que es el carcinoma anaplásico,
donde ustedes ven que han desaparecido totalmente los folículos, aparece gran cantidad de células epiteliales convertidas en células malignas. Fíjense que el cuadro parece, hasta llega a parecer sarcomatoso en algunas partes, también puede ser encapsulado, la glándula tiene una consistencia muy aumentada, puede haber células gigantes, células fusiformes, células grandes que nos confunden con un carcinoma epitelial escamoso, por ejemplo. Estas características tiene esta neoplasia maligna anaplásica de la tiroides. Fíjense, también tiene una estructura a veces rodeada por una pseudocápsula que nos complica o que nos engaña pensando de que se va a tratar de un adenoma simplemente, y sin embargo es un carcinoma anaplásico de la glándula, ¿no? Fíjense el grado de anaplasia. En este caso estamos viendo un tumor de alto grado nuclear, ¿no es cierto? Pleomorfismo marcado, estas células a veces con un núcleo monstruoso, con frecuentes, con marcado pleomorfismo y frecuentes nucleolos, y frecuentes mitosis atípicas, por supuesto, que nos están hablando de una lesión totalmente anaplásica, por supuesto maligna, de la glándula tiroides. Cuando hace metástasis al pulmón, por ejemplo, hace metástasis, fíjense en esta tomografía, los dos campos pulmonares están comprometidos por macro y micrometástasis en todo el parénquima pulmonar de ambos lados, ¿no? Que nos está hablando entonces de la agresividad de esta neoplasia maligna de la glándula tiroides. Y está el tumor maligno de células HER2, que fíjense ustedes aparece típicamente con células pleomórficas, anisocarióticas y poiquilocarióticas. En estas aparece a veces también encapsulado o pseudoencapsulado, que tiene contornos y bordes nítidos, constituido principalmente por estos oncocitos, en este caso malignos del carcinoma de células HER2. Acá lo tienen a mejor detalle, fíjense, ningún núcleo es igual al otro, muchos núcleos tienen nucleolos bien prominentes, a veces tienen dos nucleolos, a veces hay tendencia pleomórfica en estos cordones celulares que abundan en la neoplasia y no dejan un intersticio, o sea, tiene escaso estroma intersticial la neoplasia. Carcinoma de célula de HER2, oncocitoma maligno le podemos llamar. Lo mismo, acá tenemos esta neoplasia, donde ustedes ven grumos de cromatina, ven diferentes tamaños, diferentes formas de los núcleos, que nos están hablando de que es un oncocitoma maligno en este caso. Y por último tenemos el carcinoma medular de la glándula. Ustedes saben muy bien que este tumor nace en las células parafoliculares o las células C del folículo tiroideo. Fíjense, tiene la aparición de conglomerados de esta sustancia amorfa, que es amiloide. Es un tumor que produce amiloidosis, genera entonces secreción de calcitonina, serotonina, etcétera, ¿no? Produce también la posibilidad, a veces familiar o no familiar, de aparición de neoplasias endócrinas múltiples, acompañadas a veces por un feocromocitoma, por ejemplo, o por otros tumores de estirpe parecida, que dan este cuadro familiar o no de neoplasias endócrinas múltiples. No lo olviden entonces, el carcinoma medular que se origina en las células C o parafoliculares del tiroides. Ahí lo tienen, cordones celulares del carcinoma medular, con escaso estroma también, que segregan entonces calcitonina, serotonina,
y sustancias o humores que componen entonces síndromes paratumorales que acompañan entonces a este cáncer medular de tiroides. A veces presente también el cuadro más generalizado de neoplasias endocrinas múltiples, acompañando también a esta forma típica y característica del cáncer medular de tiroides. Acá ven ustedes esta imagen donde están, más que las células neoplásicas malignas, están enfocadas la producción de amiloide, la amiloidosis que genera entonces este tumor en su estroma neoplásico, ¿no? Ahí lo ven mejor todavía. Y si hiciéramos una coloración específica de rojo Congo, veríamos entonces los nódulos de amiloidosis, la fibrosis acompañante y las células neoplásicas malignas de este carcinoma medular de tiroides. Bueno, como todo tumor maligno, tenemos que estadificarlo. A los tumores malignos del tiroides también los vamos a estadificar. Vamos a decir que es un T1, aquel tumor maligno de tiroides que está limitado a la glándula, cuando está representado por un solo nódulo neoplásico, vamos a llamarlo como T1A. Y cuando es multicéntrico, aparece en el istmo o aparece en el lóbulo opuesto, vamos a decir que es de múltiples nódulos, es un T1B. Recuerden, este tumor está limitado al cuerpo de la glándula, no sale de la misma. Por eso es un T1 entonces. En cambio el T2 hay metástasis linfática cercana, ¿no es cierto? Es todo lo anterior, pero aparece un ganglio o dos ganglios cerca de la glándula vecina, entonces a la glándula aparece la metástasis. Esto ya es considerado como un T2, un estadio T2. Ya es T3 cuando sale de la cápsula y compromete tejidos vecinos, compromete al mediastino o compromete estructuras cervicales, ¿no es cierto? Vecinas a la neoplasia. Entonces ahí lo consideramos ya un estadio 3, un T3. Y será T4, el más extendido, aparece todo lo anterior, pero el tumor tiroideo da metástasis ya a distancia, ¿no es cierto? Puede ser a pulmón, puede ser a hueso, como dijimos, ya es un T4. Y el último tema que teníamos para hoy, para esta tarde, es el de glándulas paratiroides. Ustedes saben que por anatomía, las glándulas, los esbozos glandulares generalmente son 4 y están situados en la parte posterior de los lóbulos tiroideos, ¿no es cierto? Se llaman glándulas paratiroides. En ellas proliferan células oxífilas, principales e intermedias, que generan entonces o producen esta hormona que es la paratormona. Acuérdense que la paratormona, por fisiología, ustedes saben que regula el equilibrio del calcio y el fósforo, reabsorción de calcio a nivel óseo, hay equilibrio a nivel renal y a nivel intestinal también. Y tenemos que considerar acá los dos cuadros más importantes, que son el hiperparatiroidismo y el hipoparatiroidismo. Hiperparatiroidismo, o sea, la hiperfunción de la glándula, cuando hay abundante secreción de paratormona, el cuadro puede ser primario. El cuadro primario tiene 3 causas fundamentales, que está en una lesión que afecta a la glándula en sí, a cualquiera de las 4, ¿no es cierto? Y generalmente suele ser un adenoma hiperfuncionante, en el casi 85% de las veces. Puede ser también una hiperplasia de la glándula, hiperfuncionante también en un 10%, y a veces en un 5% puede llegar a ser un carcinoma, un adenocarcinoma de la glándula,
hiperfuncionante para explicar entonces los 3 cuadros de hiperparatiroidismo primario. Acuérdense entonces, puede ser un adenoma, puede ser una hiperplasia o puede ser un carcinoma. La mayoría de las veces, el tumor hiperfuncionante es un adenoma, no lo olviden. Adenoma de la glándula o sea, de la glándula paratiroides. Lo podemos considerar secundario cuando la lesión está vinculada a otra causa. Por ejemplo, hay un hiperparatiroidismo secundario en los cuadros de insuficiencia renal crónica, característico entonces, por ejemplo, en un raquitismo, también puede estar presente en un raquitismo sobre todo refractario a la vitamina D, por ejemplo, también, ¿no? Está vinculado entonces a una insuficiencia, a un hiperparatiroidismo secundario. Entonces no lo olviden, el hiperparatiroidismo secundario predominantemente se lo ve en la insuficiencia renal crónica, hiperparatiroidismo secundario. En cambio, el terciario es una forma especial de hiperparatiroidismo que aparece incluso después de que la causa desencadenante se neutraliza. Es como si hubiera una hiperexcitación autónoma de la glándula, aún después de haber desaparecido la causa que le dio comienzo. Eso lo vemos, por ejemplo, en pacientes dializados crónicos, lo podemos ver en pacientes a los cuales se les ha practicado un reemplazo de órgano, un reemplazo de riñón, por ejemplo. Ahí lo vamos a ver entonces al hiperparatiroidismo terciario. No lo olviden entonces, es como si la glándula estuviera autónomamente hiperexcitada y sigue generando entonces el cuadro de hiperparatiroidismo. A veces esto tiene que solucionarse con una extirpación quirúrgica para regular el cuadro, ¿no? Las complicaciones habituales son del hiperparatiroidismo y la calcemia, ¿no? La hipercalcemia, entonces eso genera litiasis renal, puede generar pancreatitis, puede generar entonces calcificaciones en distintas localizaciones del cuerpo por la presencia de hipercalcemia que típicamente produce este cuadro de hiperparatiroidismo. Bien, el cuadro contrario, que es la hipofunción de la glándula, esto se ve fundamentalmente, el hipoparatiroidismo se lo ve fundamentalmente como cuadro postquirúrgico en pacientes a quienes se les ha hecho una tiroidectomía por otra causa. Entonces en esa tiroidectomía se ha extirpado también las glándulas paratiroides y genera entonces este cuadro de insuficiencia paratiroidea o hipoparatiroidismo postquirúrgico. También se lo puede ver más raramente en el síndrome de DiGeorge, que es una agenesia del timo, una agenesia de la paratiroides y malformaciones cardíacas. Esta tríada entonces está presente en el síndrome de DiGeorge. En todos los casos se produce una caída entonces de la calcemia que produce tetania, calambres, contracturas musculares, etc. Un cuadro característico del hipoparatiroidismo es la mano en garra por el cuadro tetano, la mano de partero se llama también, o la hiperreacción de los músculos de la mímica, cuando hacemos excitamos los músculos de la mímica, se genera entonces una desviación de la comisura labial hacia el mismo lado. Ese se llama síndrome de Bostek. Entonces recuerden, estos son los cuadros típicos que acompañan a esta tetania de un hipoparatiroidismo.
Por supuesto que tenemos tumores. El tumor benigno es el adenoma hiperparatiroideo. Acuérdense que este es el más frecuente. Es un adenoma hiperfuncionante, que es un tumor muy pequeño, que está rodeado por una cápsula y que genera entonces la hiperfunción, o explica la hiperfunción de la glándula, ¿no es cierto? Ese es el adenoma hiperparatiroideo, tumor benigno, que lo podemos tener presente ya en el 85% de las veces. En cambio, el carcinoma hiperparatiroideo lo podemos tener en el 5% de las veces, y lógicamente es un tumor que infiltra, es un tumor que no muestra cápsula periférica y puede hacer metástasis a distancia, a pulmón, a huesos, etc., ¿no? El adenoma hiperparatiroideo va a aparecer entonces en alguna de las glándulas como un nódulo de mayor tamaño y a veces se hace evidente y es hiperfuncionante, lógicamente. A veces el cirujano, para encontrar a las paratiroides, tiene que guiarse entonces por las ramificaciones arteriales hasta que encuentre entonces a la glándula o al adenoma hiperfuncionante para lograr hacer entonces la extirpación. Acá lo tenemos entonces, una representación de lo que es un tumor benigno o adenoma hiperparatiroideo, donde nosotros tenemos acá el nódulo. Fíjense en la celularidad que tiene en comparación con el resto de la glándula. Fíjense en los límites precisos que tiene este adenoma y la celularidad de elementos pequeños, secretores de paratormona, de células oxífilas, intermedias y principales, ¿no? Y está la otra posibilidad, que es un 5% de las veces, que aparezca un adenocarcinoma hiperfuncionante. En el adenocarcinoma nosotros es importante conocer la invasión de esa pseudocápsula, la invasión vascular, como la que estamos viendo acá en esta fotografía, ¿no? Cuando se hace la extirpación de este adenocarcinoma, vemos el gran tumor que reemplaza casi toda la estructura glandular y queda entonces un remanente de glándula normal en uno de los polos de la glándula extirpada. Ahí vemos entonces la celularidad, y con esta, alumnos, es la última fotografía que le muestro de este tema. Estamos concluyendo entonces el tema en la tarde de hoy. Fíjense en este adenocarcinoma de la paratiroides, vemos entonces la celularidad y las atipías y los núcleos oscuros, grandes y pequeños, que invaden entonces muchas veces los elementos vasculares o los elementos linfoides de los vasos linfáticos de la glándula. Entonces, con esta última imagen, doctores, yo voy a despedir. Hasta la próxima clase. Creo que ya estamos en las últimas clases, doctores. Alégrense. Ya los voy a dejar de hacer sufrir. Gracias, doctores. Hasta muy pronto. Gracias, doctor. Chao, profe, muchas gracias. Chao, 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 chao. profe. Gracias.